como a mí me gusta mucho traer evidencias de todo lo que estoy diciendo, hoy vamos a hablar sobre las 3 evidencias detrás de la teoría de la religión de la diosa. Si la religión de la diosa realmente existió, no se basa en una sola prueba ni en una sola investigación. Se sostiene sobre 3 líneas de evidencias diferentes. Y todas estas líneas las estuve recopilando de arqueólogas que estuvieron hablando sobre este tema y de diferentes ramas de investigación que se abrieron a raíz de esto. Se supone que la religión de la diosa tiene sus raíces en el Paleolítico superior y que luego emerge en el Oriente Próximo durante el Neolítico posterior. Me voy a servir un matecito. Aunque en estas épocas tenemos pocos registros de escritura, la verdad, sí existen distintas formas de aproximarnos a lo que pasaba. Este tema de la escritura a mí me da mucha curiosidad porque se encontraron muy pocos registros y también abro la pregunta para ver si alguien tiene un poquito más de información sobre esto, de ¿habrá pasado algo con esas escrituras? ¿Se habrán ocultado de manera a propósito o realmente no hubo escrituras en ese momento, ¿no? Siempre es algo que me cuestioné porque también hay muchos registros de que hubo como destrucciones y que ha habido como guerras, digamos, para terminar con toda esta religión o este culto a la diosa o a lo pagano, como se decía. Entonces, bueno, abro este tema por si alguien tiene más info acerca de escrituras antiguas. Volviendo a lo que les estaba diciendo antes, las 3 líneas de evidencias que nos permiten empezar a reconstruir cómo se entendía la vida, el origen y también lo sagrado, ¿no? En esa época y en ese momento. Entonces, la primera línea de evidencia es la evolución de las sociedades matrilineales, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos a matrilineales? Cuando hablamos de matrilineal, nos referimos a parentescos a través del linaje materno, ¿sí? En estas sociedades se plantea que no existía una comprensión clara de la relación entre la sexualidad y la gestación como la entendemos hoy. Y esto a mí me hizo como boom así en la cabeza porque fue como wow. Por lo tanto, en esas sociedades la mujer era vista como la única dadora de vida. El bebé provenía de la madre y el concepto de paternidad podía ser un poco difuso o explicado a través de diferentes relatos míticos. Entonces, esto lo que hacía era que los hijos llevaran el linaje de la madre, no llevaban el linaje del padre, no eran reconocidos por sus padres. Entonces, las tierras, las herencias y las posesiones se transmitían por la vía femenina. Entonces esto hacía que la mujer se convirtiera en el eje de la continuidad del grupo o de la sociedad. Incluso hoy existen todavía algunas regiones en donde estas estructuras siguen persistiendo. Por ejemplo, hay algunas zonas de África, de India, Melanesia, Micronesia e Indonesia que los invito y las invito a que puedan investigar sobre estos lugares porque son muy interesantes. Entonces, esto no significa que necesariamente estas sociedades fueran matriarcales en el sentido moderno, y esto es muy importante aclararlo, pero sí que la organización social y simbólica estaba profundamente vinculada al linaje materno. Esto cambia completamente la forma en la que entendemos el poder, la herencia y el lugar de la mujer en estas sociedades, ¿no? O sea, acá estamos hablando de diferentes linajes maternos en donde la mujer en ese lugar tenía otro tipo de poder, ¿no? Después está la segunda evidencia, que es el culto a los ancestros.
Y esta me parece muy interesante porque en estas sociedades del Paleolítico Superior, si la madre era considerada la única progenitora, entonces el linaje ancestral también se construía a través de ella. Y esto es muy interesante para que lo puedan ustedes investigar y que lo puedan corroborar. Los antepasados eran reconocidos desde la línea materna y esto pudo haber dado lugar a la idea de una figura original, una ancestra divina, la gran madre. ¿Sí? Esto nos habla de una figura femenina primigenia de la cual descendía la vida. Era la única dadora de vida. Entonces, si el origen de la vida se entendía desde la madre, entonces también el origen del linaje y el origen de la memoria. Esto es espectacular, o sea, me parece muy loco y hermoso al mismo tiempo. Esto pudo haber generado no solo una veneración de la figura femenina, sino toda una construcción simbólica donde lo ancestral estaba directamente ligado a lo femenino. Y hablamos de muchas cosas acá, ¿no? O sea, de ancestras que están relacionadas a la fertilidad, a la tierra, a lo cíclico, a lo sagrado. Entonces, bueno, ahí lo dejo para que puedan ustedes también sacar sus propias conclusiones y hacer sus investigaciones. Y la tercera evidencia, y una de las más concretas, es el hallazgo de numerosas esculturas femeninas en el Paleolítico Superior. Particularmente en culturas, disculpen si no lo pronuncio muy bien, como la auriñaciense y la gravetiense. Los invito a que puedan investigar sobre estos nombres un poquito complejos. Muchas de estas piezas datan de alrededor de 25.000 años antes de nuestra era. Sí, 25.000 años. O sea, me parece un montón. Estaban hechas de hueso, de piedra o de arcilla y han sido encontradas en diferentes regiones, como por ejemplo en Francia, en Alemania, en España, en Checoslovaquia y también en Rusia. Todo lo que yo les estoy compartiendo está más orientado hacia la Europa antigua, ¿sí? Algunas representan cuerpos embarazados o enfatizan características vinculadas a la fertilidad. Son muy hermosas, así que las invito a que puedan buscarlas. Entre ellas, una de las más conocidas es la Venus de Willendorf. Esta Venus es una estatuilla que se encontró de hace 25.000 años antes de Cristo. Perdón, no del 25.000 años antes de Cristo, sino del 27.500 antes de nuestra era. Y actualmente está conservada en el Museo de Historia Natural de Viena, por si en algún momento andan por ahí y la quieren ir a ver, pueden ir a verlo. Lo interesante es que estas figuras no aparecen en un solo lugar, ¿no? Sino que en territorios muy distintos entre sí. Y esto es lo más interesante y lo más cuestionable también. Y aunque no sabemos exactamente qué significaban, la repetición de estas formas nos habla de algo que se estaba representando de manera insistente, porque no estaban centralizadas en un solo lugar, sino que cuando ves un patrón que se repite en diferentes lugares, era porque algo estaba representando o algo quería decirnos, ¿no? O sea, ¿qué era? ¿Fertilidad? ¿Era identidad? ¿Era algo sagrado? Bueno, es algo que se sigue investigando, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que representaban todas estas estatuillas en esa época, en esos lugares y en ese momento. Cuando ponemos estas tres líneas de evidencias juntas, las sociedades matrilineales, el culto a los ancestros y las esculturas femeninas. Esperen que me voy a hacer un mate porque ya de tanto hablar. Empezamos a identificar un patrón. Y esto no es una certeza absoluta, ¿no? Pero sí es una dirección, nos marca algo que es distinto, que es diferente y que puede ser cuestionable. Estas evidencias no prueban por sí solas la existencia de una religión como tal de la diosa, pero sí nos marca que algo distinto estaba pasando. O sea, sí abren una posibilidad, sí abren un cuestionamiento que probablemente no lo tenemos tan naturalizado, ¿no? Entonces, abre la posibilidad a que lo femenino haya tenido un lugar central en las primeras formas de lo sagrado.
Esto es muy importante para que nos comencemos a cuestionar. O sea, como siempre digo, no quiere decir que sea esto así, pero sí nos lleva a quizás una pregunta más grande. ¿Estamos interpretando correctamente el pasado? ¿O todavía estamos mirando desde ideas mucho más recientes, ¿no? Como que también es la invitación a tener una apertura de mente más grande y cuestionarnos si realmente todo lo que aprendimos o todo lo que nos dijeron es así o si pueden existir otros tipos de direcciones, de cuestionamientos. Entonces, bueno, toda esta información la recopilé para que te lo puedo traer acá y que vos puedas sacar tus propias conclusiones, puedas contarme si quizás abriste alguna rama de investigación o si es un tema que te estás preguntando o si alguna vez te lo preguntaste y que podamos debatirlo. A mí me encanta y es un tema que me fascina y que estuve leyendo mucho y trayendo de diferentes libros información para poder compartirla y también abrir otros puntos de vista. Así que bueno, te agradezco mucho por haberme escuchado, por haber llegado hasta acá y te prometo que estoy recopilando mucha más información para seguir compartiendo por acá. ¡Mua!